Queremos aprovechar y darle las gracias a don Felucho don Felucho Jiménez, que está en la línea telefónica, nos acepta otro contacto para un par de puntos aclarar el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Gracias, don Felucho, de nuevo por aceptar nuestra llamada en el día de hoy, 2 días consecutivos, y casi le estamos abriendo un segmento en el programa. Muchísimas gracias. Buen día. A Hugo y a Elisa y a todos ustedes. Encantadísimo. Adelante. Yo quería aclarar 3 puntos de la intervención del buen ingeniero y gran dominicano Leopoldo Espallán Anita. Sí. Primero, el ingeniero que fue efectivamente presidente de la refinería debe entender que esa refinería se instaló junto con Shell en los años 70 del siglo pasado con una capacidad de refinar solamente hasta 35,000 barriles de crudo al día. Esa capacidad de refinación no se ha aumentado. Aumentar esa capacidad de refinación le costaría al país y a la empresa, si la quisiésemos llevar, por ejemplo, a 100,000 barriles, le costaría varios miles de millones de dólares, que ni los tiene el país ni los tiene la refinería. En consecuencia, lo primero que quiero es aclarar que tenemos que traer desde el exterior, importar gasolinas, diésel, etcétera, productos terminados, es en función de que el país consume aproximadamente 115,000 barriles por día de derivados del petróleo y la refinería solamente puede procesar 35,000, es decir, apenas una tercera parte del consumo nacional. Okay. Segunda aclaración. Dice el ingeniero Espallán Anita que la República Dominicana no le compra crudo a México. Sí. No es verdad, señores. Nosotros le compramos más de 4 millones de barriles al año a petróleos mexicanos. Yo, de hecho, hace apenas 5 o 6 meses viajé a México a renegociar con ellos las compras de crudo de la República Dominicana y concretamente de la refinería a Pemex. De modo que todo lo contrario, no importa que él hable del acuerdo de San José, el acuerdo de San José fue cosa de hace 30 años o 35 años. No importa que la Petrocaribe tenga vigencia desde el año 2005, en los últimos 10 años, la refinería le compra aproximadamente el 60% de su crudo a Venezuela y el 40% de su crudo a México. Y por último, habló de que se había violado la Constitución en el gobierno pasado, porque se le vendieron, se traspasaron esas acciones a PDVSA, y eso también es falso. El Congreso Nacional tuvo participación y le dio aprobación a ese acuerdo. Él habló de eso, Felucho. Él dijo que el Congreso violentó la Constitución al hacerlo, porque la Constitución dice que no debe estar el 50% de lo que representa, que un monopolio debe estar en manos del Estado. No debe estar en manos de empresas privadas. Elisa, es que hay que aclarar esto. La Refinería Dominicana de Petróleo tiene 2 negocios en sí mismo. Tiene el negocio de la refinación y tiene el negocio de la importación de derivados. La empresa nuestra no es la única en el mercado que vende combustible. No. Hay otras empresas hay otras empresas, ¿verdad que sí? Y en segundo lugar, tampoco puede la Constitución maniatar a una empresa actuar de una manera, porque nadie le ha prohibido al sector privado que instale una refinería. Yo he declarado varias veces que ojalá la Refinería Dominicana de Petróleo, así lo queremos todos, se instale en el país una nueva refinería, y que esas nuevas refinerías las puede instalar el sector privado, tanto de capital nacional como asociado al capital extranjero. Don Felucho, entonces, sí. ¿Y por qué no es negocio o por qué no se hace? Porque aparenta ser bastante lucrativo el negocio de los combustibles. ¿Por qué tal vez no se ha hecho eso? ¿Por qué no tenemos o no hemos nosotros incrementado nuestra capacidad de refinamiento? Hugo, ya dije anteriormente que hemos hecho estudios, pero estudios que incluso han costado mucho dinero, sí, para ver qué les representaría a la Refinería Dominicana de Petróleo tan solo elevar la capacidad de refinación a 65,000 barriles. O sea, ahora vamos a poner esto, ¿verdad? Cuando la refinería abrió hace 40 y tantos años, la capacidad de refinación eran 35,000 barriles por día. Con el paso de los años, a los 40 años de estar ya la empresa trabajando, esa capacidad de refinación se redujo aproximadamente a unos 26,500.
Nosotros invertimos ya en este gobierno que preside el compañero Danilo Medina y al frente nosotros de la refinería, acabamos de invertir aproximadamente 28 millones de dólares, por cierto, sin coger un solo dólar prestado, y rehicimos la refinería, o sea, prácticamente hicimos una refinería nueva en su columna de destilación, en sus hornos, en sus maquinarias fundamentales. Y le hemos devuelto a la empresa la capacidad para refinar como originalmente era 35,000 barriles por día. Pero esa cosita, esa tontería costó 28 millones de dólares. Cuando hemos hecho el estudio de los 65,000 barriles, estamos hablando ya de más de 1.500 millones de dólares y la empresa, por supuesto, no podría desarrollar una inversión de esa magnitud. El acuerdo con el acuerdo con PDVSA no involucraba una inversión en la refinería dominicana de petróleo. Bueno, esa era la ilusión de los dirigentes de entonces del país. Ellos creyeron, soñaron con esas cosas, pero la realidad es, y ustedes lo han visto, que la propia Venezuela también tiene sus apremios económicos. Sí, o sea, no están en las mejores condiciones ellos de invertir. Bueno, don Felucho, gracias por la aclaración, por estos puntos, y le agradecemos que de nuevo haya aceptado la llamada. No nos gustaría que se fuera sin antes. Sí, casi. Me gustaría antes de que se retirara, si pudiera explicarnos de manera sencilla y llana, por ejemplo, cada vez que uno consume un galón de los diferentes tipos de combustible, nos gustaría dejar claramente establecida a qué corresponde, porque ciertamente hay un precio de paridad de importación, eso está claro, pasa por un proceso de refinamiento y de muchas cosas que tienen alto costo, pero la población lo que simplemente desea saber es cómo se detallan estos costos que se le ponen como impuesto. Mira, te agradezco la pregunta. En la participación mía de ayer con ustedes, yo hice la siguiente precisión, pero lo voy a repetir de nuevo. ¿Cómo se establece el precio de los combustibles en la República Dominicana? Primero, efectivamente, hay una ley. Y en la ley se establece que se toma en cuenta, se parte de los precios PLAX, el precio del mercado mundial. Pero a eso hay que agregarle, por supuesto, una serie de componentes. Claro. En el costo de la gasolina y del gasoil influye el costo del petróleo, el costo del flete, el costo del seguro, los impuestos, que son de dos tipos. Ayer le aclaré a Hugo, una cosa es el impuesto ad valorem, el otro es el impuesto específico, ¿verdad? El ad valorem, por supuesto, baja cuando baja el valor del petróleo, pero el específico se mantiene fijo, no tiene que ver con el precio del petróleo. Luego viene aquí y los importadores, las terminales, obtienen un beneficio que no es tan grande como se supone que debiera ser, pero obtenemos un beneficio. Después vienen los mayoristas, Texaco, Shell, Isla, etcétera, etcétera. Después viene el margen de beneficio de los transportistas, después viene el margen de beneficio de las gasolineras. O sea, hay muchos elementos en ese costo. Cuando baja el petróleo, baja el costo fundamental, pero si no bajan todos los otros en términos proporcionales, es bien difícil poderlo hacer. Pero por último, y es una razón, digamos, ya de naturaleza humana, social, que hay que entender, y aunque a veces efectivamente riñe con la propia ley, o sea, a veces afecta a la propia ley, no hay dudas de que el petróleo es un precio volátil, es un producto con un precio muy voluble, que lo mismo sube por las razones especulativas, que puede bajar también por las mismas razones. A veces, y yo digo, no solo especulativa, pero las zonas especulativas las que más inciden. ¿Qué es lo que pasa? Si de un mes a otro, como ha pasado en los últimos 3 años, el petróleo se dispara y se sube en 60 días, por ejemplo, un 20%, la población dominicana no podría resistir que de un paso, en menos de 60 días, le aumenten la gasolina, 45 pesos, 50 pesos. De esa misma manera, el gobierno tiene que compensar en parte los sacrificios que en algún momento hace cuando el petróleo sube de precio. Mira, por ejemplo, la semana pasada el petróleo andaba por 8 o 9 dólares por debajo de lo que está en esta semana. Pero ya volvió a subir. Entonces, es problemático. La verdad es que la propia ley habría que como que revisarla o no sé qué cosa, pero sincerizarla del todo es absolutamente imposible. Eso es lo que hace. El petróleo sube y baja a veces en cuestión de horas. Eso es lo que hace entonces que el precio de la gasolina fluctúe semanalmente, no mensualmente, como debe ser por ley. Efectivamente, es una manera, digamos, de aminorar
las alzas. De amortiguar, exacto. De amortiguar, exactamente. Don Eso es lo que Felucho. hay que entender. Por eso, Hugo, y yo les decía a ustedes ayer una cosa bien interesante. Aunque la amiga Altagracia Salazar insista en que los dominicanos no tenemos que ver con el precio de la gasolina en México, o en Puerto Rico, o en Costa Rica, contrario a lo que ella dijo, claro que tenemos que ver. ¿Cómo no podemos nosotros ver? El petróleo no es un producto dominicano. Eso no es el arroz que producimos en los campos del Cibao. No. Es un producto internacional que no lo produce la República Dominicana, cuyos precios internacionales no los define ni siquiera Venezuela, ni siquiera Arabia Saudita, es decir, ni siquiera los principales productores. Y claro que nosotros tenemos que saber a cuánto cuesta. Y yo les dije ayer que, por ejemplo, el precio promedio del galón de gasoil en América Latina es apenas, creo que 3 o 4 centavos por debajo en dólares, por debajo de lo que se vende en la República Dominicana. Don Felucho, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahí estamos claros. Gracias por aceptar el contacto. No tenemos más tiempo. A las órdenes de ustedes. Agradecido. Gracias.